Pero bueno, vamos a pasar con este siguiente tema, que la verdad es un tema que a mí el día de hoy, por la mañana, me sorprendió mucho. Les voy a platicar un poquito. ¿Recuerdan ustedes que les hemos estado presentando el caso de Mauricio Barcelata, su aún esposa, porque todavía no están divorciados, María José Suárez, y todo este entramado de pues víctimas de carpetas creadas por parte de la hermana de María José Suárez, Ana Katiria Suárez? ¿Se acuerdan que les presentamos que había dos víctimas más al menos que, bueno, supuestas víctimas? Voy a manejarlo como supuesto porque son casos legales que siguen en curso, eh, que estaban acusando a la hermana de María José Suárez, la esposa de Mauricio Barcelata, de que se dedicaba a crearle carpetas falsas a hombres poderosos para sacarles dinero. Pues bueno, el fin de semana pasado, Laura Zapata en su programa de Atypical TV presentó a una de las víctimas, que es Regina Siman, y le dio voz. Regina se presenta sin presentar absolutamente ninguna prueba y pues bueno, se comunica Guillermo Sesma, que es la otra parte de este caso, a pedir su derecho de réplica. Pues bueno, se presenta, vamos a ver las imágenes, Josué, si las tenemos ahí. Miren, este es el programa, el de Regina Siman, me parece ser que lo bajaron. Miren, aquí está, Guillermo Sesma responde, réplica de Guillermo Sesma a Regina Siman, porque Regina se presentó a pues hablar en contra de Guillermo, lo acusó de ya saben de cuál, de todo este caso, que siempre lo había acusado en contra de sus hijos, tocamientos indebidos, cosas muy fuertes, cosas muy feas, pero no presentó ninguna prueba. Pues bueno, al finalizar el programa, se despide Laura Zapata porque la corrieron de Atypical TV por haberle dado voz a esta señora sin haber presentado ninguna sola prueba. Bajaron el programa porque evidentemente el programa se puede meter en un problema legal y que nos despiden a la tía Laura Zapata por haber presentado un caso y no haber presentado pruebas. Ahorita les vamos a presentar hoy que se presentó Guillermo Sesma con todas las pruebas en la mano. Vamos a ver las demás imágenes, Josué. Así terminó Laura Zapata el día de hoy, hermanas, llorando, llorando porque le dieron las gracias en Atypical TV por este caso, por haberle dado voz a Regina Siman y haber difamado a Guillermo Sesma sin haber presentado ninguna sola prueba. ¡Sas! Que le dan las gracias a Laura Zapata el día de hoy. La réplica de Guillermo Sesma fue el último programa de Laura Zapata. A ver, vamos a ver la siguiente imagen. Así terminó agradeciendo, despidiéndose, pero pues vamos a ver la nota porque pues Guillermo Sesma, la otra persona que les dije, ¿se acuerdan que eran tres casos? El de Bernardo Vogel, que era el de los 200 millones de dólares que le pedía su esposa, que vieron, tenemos el video, aquí está el video por si lo quieren ver, es un video muy fuerte donde hay pruebas que sus propios hijos acusan a la mamá. El otro caso era que este caso era el que más ahí estaba pues pasando desapercibido. Él, el día de hoy, vayan a ver el programa completo Atypical TV, si les interesa esta historia. Presentó pruebas de cada y absolutamente todas las imputaciones que se le hacen. Él presentó pruebas el día de hoy. Él tiene audiencia el día, me parece, comentó el día 16 de octubre. El caso de él sigue en proceso. Él, su abogada era Olivia Rubio y yo me enteré, me platicaron que pues nada más le vio la cara, supuestamente le sacó lana, hermanitas, y pues dicen que pues se fue con la contraparte, no sabemos, eso solo es un rumor que a mí me pasaron, es una información, la cual pues no pongo en duda, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de ese video donde está Olivia Rubio con él? Pues ya no es su abogada, lo dejó ahí volando y pues vamos a ver qué fue lo que hoy presentó, porque todo esto le costó pues
la chamba en Atypical TV a Laura Zapata. Me voy a quedar aquí en el recuadrito para que pues no nos lo vayan a bajar por derechos de autor. Lo vamos parando y lo vamos comentando para que pues ustedes se hagan un criterio y poco a poco van saliendo más casos en contra de Ana Katiria Suárez, que no pierdan de vista, es la hermana de la aún esposa de Mauricio Barcelata, y que todo esto se destapó porque pues Mauricio Barcelata tiene miedo que le apliquen la misma. Vamos a ver el video, aquí me voy a quedar con ustedes para verlo, para que pues no haya bronca con los derechos de autor, que estamos reaccionando a lo que pasó el día de hoy en Atypical TV y que le costó el trabajo a Laura Zapata, hermanas. Vamos a verlo. En lo que dice una de las partes, en este caso Regina, no existe, nos puedes afirmar que no existe en ningún lado alguna declaración de tus hijos que te imputen, que te inculpen a ti como agresor en este tipo de temas. No quiero mencionar nuevamente la palabra. ¿No lo hay, Guillermo? Peritajes pagados por Regina. O sea, sí existen, sí hay en algún lugar, quién sabe, formulados como dice... A ver, aquí le pausas tantito, Josué. Aquí le preguntan que si hay alguna prueba en contra de él en juzgados o en algún lugar donde sus hijos lo acusen, y él dice que lo único que hay son peritajes pagados. ¿Se acuerdan que hemos hablado en muchos casos donde una de las partes paga un peritaje, pues, evidentemente para que salga a favor? Pues es lo que refiere Guillermo, que lo único que hay son peritajes, y después más adelante comenta que pues son de los que le han echado abajo. Vamos a seguirlo viendo. Guillermo, pagados por la mamá, pero sí existen. Y están declarados nulos. No tienen validez. Y está esa nulidad... Sí, y te puedo decir que la carpeta... Perdón, déjame nada más decirte, aquí porque está la carpeta... Le echaban montón, ¿eh? Le echaban montón porque estas 3 personas que están hoy ahí fueron las que primero le dieron voz a su exesposa, la que lo acusa, pero ella no llevó ni una sola prueba. O sea, les aplicó el fuente de sodas, le creyeron, pues, que le cuesta la chamba a la tía Laura Zapata. Vamos a seguirlo viendo. En la carpeta 358, porque Regina no vino preparada para enseñar evidencias. Yo sí, en la carpeta 358 están los peritajes y los dictámenes donde fueron comprados por Regina y por su abogada. Si eso no es un delito, y la fiscalía no las persigue, ¿por qué? ¿Porque son mujeres, Laura? ¿Por qué? Usted, te digo una cosa, Laura. Oye, ¿y qué pasó con estos que se vendieron? Están siendo investigados por la fiscalía. Y la fiscalía... bueno. Le soplas. Están siendo investigados por la fiscalía, pero la fiscalía no ha avanzado en esta carpeta. ¿Por qué? Por decisión de la fiscal. Regina dice que a mí me ayudan, pero yo no he visto a mis hijos. ¿Dónde está la ayuda, Laura? Ahí es algo Ella muy tiene importante. A los niños siendo... Páusamelo tantito, Josué. Regina, cuando fue con Laura Zapata, fue a acusarlo a él de tráfico de influencias, y aquí correctamente él contesta, ¿pero qué ayuda si yo no tengo a mis hijos? Él dice que lleva más de 600 días sin ver a sus hijos. ¿Qué ayuda le han dado? O sea, ¿qué pues protección o qué corrupción puede haber a favor de él? Dice, si yo lo que no he hecho es visto a mis hijos, y el acusado de hacer cosas que indebidas soy yo. O sea, ¿qué ayuda ha recibido él? Si se dan cuenta, ahí Laura Zapata es como más hostil con él, o cuestiona, aunque le lleva documentos, está como en modo cuestionándolo mucho porque no les gustó darle réplica, y pues menos que me los corrieron al final. A ver, vamos a seguir. Vinculada en violencia contra ellos. Mis hijos tienen el síndrome de Estocolmo, lo quieran ver o no lo quieran ver. Eduardo, yo no la odio. Después de todo lo que me he hecho, de todo lo que le he hecho a mis hijos, yo no la odio. Yo quiero paz, güey. Oye, y dime una cosa, ¿qué gana tu prima hermana, Ana Katiria? Ganó, ya se fue. Dinero, les cobraba un porcentaje. Con hacer eso. Ojo, Mira, aquí es muy importante. ¿Fama? Aquí, páusamelo tantito, Josué. Aquí nombran a la que es, pues, supuestamente en todos estos casos, la autora de todo esto que está pasando. Le dice Laura Zapata, ¿y qué gana Ana Katiria? Y le contesta el colaborador de Laura Zapata, ya ganó, ya se fue. O sea, saben que ella no está en el país, que está huida, y él contesta que pues evidentemente todo esto es una cuestión de dinero. Y creo que aquí lo importante también es que veamos que hombres de cualquier extracto social ahora pueden ser acusados de este tipo de cosas y meterlos en este tipo de situaciones. Vamos a continuar oyéndolo, pero fue importante que escucharan que salió a relucir de nuevo el nombre de Ana Katiria Suárez. No pierdan de vista ese nombre, que es
en todo este entramado de Mauricio Barcelata, de este señor Guillermo Sesma y del otro señor Bernardo Vogel, que le piden $200 millones, es el nombre, el común denominador del modus operandi. Ahorita lo voy a explicar mejor. Y ganaba dinero, porque les cobraba porcentajes a estas personas. Sí. Mira, 18 personas no son coincidencia, es un modo operandi de esta red de extorsión que creó Ana Catiria. 7 mujeres que pagaron, es un modus operandi. Ya tenían la agencia del Ministerio Público, quién recibía el dinero, y fueron tan descuidadas, Laura, porque lo habían hecho tanto que fueron transferencias bancarias. No fue en efectivo de pago, sí, transferencias no fue en sobres amarillos. No fue en sobres amarillos. Y otra vez, ellas crearon esa red. Si estas mujeres no hubieran pagado, quizá la red de extorsión no hubiera funcionado. Pero esas señoras pagaron. Ahí es entonces importante quiere decir que también ¿escucharon? Tiene Ana Catiria 18 casos iguales, de los cuales nosotros tenemos conocimiento de 2, y pues le rogamos a Dios que a Mauricio Barcelata no le pase lo mismo, que es lo que nos trajo a voltear a ver estos casos. Pero aquí lo explica, y lo peor de todo, como dice, se confiaron tanto o se iban tan avanzadas en el modus operandi que tienen comprobantes de transferencias, de cómo hacían los pagos, pues me imagino que a jueces, que a MP. O sea, este señor venía preparado con todo, y aún así su caso sigue en los tribunales y él sigue sin ver a sus hijos, para que nos demos cuenta de cómo está de podrido este nuevo sistema, donde un hombre es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, desgraciadamente. Vamos a seguir escuchando. El sistema judicial es un corrupto, está corrompido. El sistema judicial no sé, pero la fiscalía... Las fiscalías. Lo tengo claro. Te puedo decir quiénes en la fiscalía, porque están denunciados y están siendo investigados, agarraron dinero de la señora para fabricarme carpetas y llevar... Se lo dice un juez. Entonces se quedaron sin fiscales, porque pues para 18 casos, ¿cuántos fiscales tuvieron que Laura, involucrarse en este asunto? Son muchísimos más de 18. En este caso son 18. Con Ana Catiria son 18, pero como tú dices, el tema está podrido. A mí me pueden creer o no, pero ahí están los documentos, ahí están las investigaciones, ahí están las transferencias, los audios, las geolocalizaciones, a dónde llevaron a mis hijos. Yo estoy sorprendida porque de repente tenemos transferencias, audios, videos, geolocalizaciones. O sea, el señor llevó todo lo que pudo para defenderse, y aún así lo tienen con una carpeta supuestamente, bueno, no, lo tienen con una carpeta acusado de supuestamente abú en contra de sus hijos. Ustedes, se los traje porque quiero que lo vean. Quiero que vean ustedes si un abú, ¿ustedes creen que estaría dando la cara? ¿Estaría huido de una acusación tan grave? Quiero que le vean las expresiones, quiero que le vean la seguridad con la que habla de que él es totalmente inocente, y en verdad creo que eso nos debe de indignar a todos, así como nos indigna el caso del futbolista, que por ser quien es no había pasado nada. Pues en este caso creo que es totalmente al revés. Una persona que pues de la nada todo comienza con una separación. En el programa lo explica muy bien, viene desde que se divorcian, él le da una casa en Austin, que la venden, $3 millones, pero ellos llevan el juicio en Estados Unidos. Ella, Regina Siman, en Estados Unidos declara que jamás había sido objeto de ningún tipo de violencia por parte de él, y sus hijos menos. Y aquí en México, que es donde conoce a la red pues, de Ana Catiria, es donde después cambia todo. Ahí en ese programa lo explica bien, si ustedes quieren ver a fondo el caso. Él lleva pruebas de todo, pero creo que es importante que sepamos de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que estamos hablando, y sobre todo que ustedes lo analicen a él, todo lo que dice, cómo lo dice, y pues evidentemente con una acusación tan fuerte esté dando la cara por sus hijos, que es lo único que él quiere. Vamos a seguirlo viendo, Josué. Entra un teléfono de alguien que yo no conozco, Alberto Waldrich. Es el abogado de Regina. Es el abogado de Regina, entonces me está diciendo, miente Sesma, con todas esas, digo, yo no sé qué, me imagino que Regina le dio mi teléfono, con todas esas argumentaciones únicamente pretende convencer a la sociedad de que no es un depravado sexual, el cual atentó en contra de sus hijos para con ello buscar impunidad. Personalmente los niños hablaron y expresaron las aberraciones que sufrieron por parte de ese degenerado. Él habla de esa carpeta, pero se abstiene de hablar de la carpeta en la cual lo denuncié por esos abusos sexuales, y es en esa carpeta donde hablaron los menores y se videograbaron. Yo le sostengo cara a cara y con pruebas que atentó sexualmente en contra de sus hijos. Mira, es una opinión. Bueno, ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, el abogado
el que también es parte de sus abogados de la esposa de Regina Siman, interrumpe el programa. Dice Laura Zapata, me está llegando un mensaje de un número que no conozco, de un abogado que no conozco. No sé qué está pasando para pues decir, no, sí, lo sostenemos, las acusaciones. Pero el día que estuvo Regina, ahí en el mismo programa, no presentó ninguna de todas esas pruebas que el abogado ahorita que tuvieron ahí a este señor, pues supuestamente sí tiene, ¿no? Entonces, pues te das cuenta en el actuar de cada una de las partes, el cómo llevaron el caso, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo viendo. De un señor que no voy a hacer un juicio de valor, no me voy a bajar yo a hacer ni siquiera calificativos como él pone, la verdad. Creo que no niegan ninguno que pagaron los peritajes, ¿no? Porque pudo haber dicho, no es cierto, pagaron los peritajes, Laura. Estamos aquí porque esa carpeta, la 609, yo te lo puedo decir, es nula porque pagaron los peritajes. Esta carpeta que hace referencia, la 115, habla de los mismos incidentes, y yo sí tengo los peritajes, y te los voy a enseñar a ti terminando, para que ustedes se vayan con ese conocimiento de que yo no miento. El auditorio puede creerme a mí o le puede creer a Regina. Claro. Pero están los documentos. Sí, y están las cada investigaciones. quien cree y se va por el lado que quiere. Nosotros solamente te dimos la oportunidad de la réplica, ¿verdad? Porque pues es una obligación nuestra. Tampoco nosotros somos ni juez ni parte, ni nosotros podemos decir tiene la culpa o tiene la razón, ¿no? Mira, aquí dice que no son ni juez ni parte, y el día que fue Regina Siman, sí actuaron como juez y parte. Entonces, ya no es lo mismo también referirse a las personas una vez que los tienes de frente y que te están diciendo qué fue lo que pasó, con documentos y con pruebas, porque en el programa pasado, pues sí, ahí también está en Atypical, si lo quieren ver, cómo fue Regina a hablar de él sin pruebas, sin documentos, nada, nada, nada. Y aquí, pues ya dice Laura Zapata que ahora sí pues, no son ni juez ni parte, ¿no? Vamos a seguirlo viendo. ¿Ya va a acabar, Josué? Estoy contigo. Ya vamos A mí me verlo de encantaría corrido. que esto terminara. Pero un poco yendo a tu materia, aquí la villana realmente es Regina. Oye, La verdad, no y es te telenovela. voy a decir por qué. Porque no expones a tus hijos de esta manera. Porque ese video no lo subes a las redes donde están las mamás de los amiguitos, donde tus hijos te pueden seguir, donde violentas al papá de esta manera, donde expones su sexualidad, donde va Regina a fiestas de adultos y de lo que único que habla es de esta supuesta violencia. O sea, la gente me marca, porque es el mismo grupo de gente, me dice, güey, es que ya no aguantamos. ¿Por qué expone a tus hijos de esa manera? No se da cuenta, Regina, que esto es para toda la vida. Regina lo único que quiere es llamar la atención. Eso es para lo único que ha estado siempre. Bueno, ahí está. Esto fue lo que pasó el día de hoy en Atypical TV. La verdad me llamó mucho la atención porque es un caso que a raíz de lo que pasó con Mauricio Barcelata se ha ido destapando. Casualmente también se ha ido haciendo público, seguramente en defensa de Ana Katiria Suárez, que hasta el día de hoy no ha dado la cara. Mauricio Barcelata, se los dije yo, ya pasó una semana, no ha hablado del tema. Yo les dije que tenía mucho miedo y que estaba amedrentado para él no poder hablar, porque esta es la red de la que Mauricio Barcelata tiene tanto miedo. Imagínense estas personas que son poderosas, Guillermo Sesma, que tiene un hermano en la política y ni aún así le han podido quitar las acusaciones, aún así no ha podido ver a su hijo. Creo que como sociedad también tenemos que abrir los ojos en estos casos. El otro caso de los niños que vieron que ellos mismos graban a la mamá. Aquí está el video de Bernardo Vogel. O sea, es toda una red casualmente en contra de gente que tiene un poder económico. El programa lo pueden ver completo, está en Atypical TV, y pues a raíz de esto, también pues la nota creo que es que por haber dado voz a Regina sin haber consultado legalmente los hechos, porque pues los pueden denunciar por afirmaciones falsas, le dieron las gracias el día de hoy a la tía Laura Zapata. Vamos a volver a ver la imagen donde pues ella se está despidiendo. Lo pueden ver en el mismo programa. Al final se despide ella y sus dos colaboradores, que fueron los que llevaron este caso. El público de Atypical TV le decía, pero ¿por qué lo trajeron? Evidentemente fue un favor para darle voz a Regina, que le salió mal. Miren, ahí está el programa y ahí está Laura Zapata al final del programa. Pues le dieron las gracias por haber llevado un caso y darle voz a alguien que pues presentó un caso sin ningún tipo de prueba. Vamos a seguir muy atentos a este caso porque parece ser que es algo grande, es una red grande de hombres
al parecer es el mismo modus operandi, ustedes lo escucharon, más de 18 casos que lleva la hermana, no pierdan de vista que es la hermana de María José Suárez, la aún esposa de Mauricio Barcelata, porque con Mauricio Barcelata puede ser que esto sea el destape total de un caso pues de este tipo, donde hombres inocentes son acusados de cosas que no hicieron por estas nuevas leyes. Son hombres que, aunque tienen un poder económico y político, están desprotegidos. O sea, es increíble, y creo que también como medios tenemos que alzar la voz y mostrarlo. Ustedes lo escucharon, son 18 casos los que tiene Ana Katiria en su contra. Ella evidentemente ya no está en México, y pues hombres como esta persona que ustedes vieron, que si hubiera hecho lo que dicen, para empezar ni daría la cara, estaría escondido, porque es la peor aberración que tú le podrías hacer a un hijo. Él está dando la cara, punto por punto, debate con pruebas. Él sí lleva y presenta todas las pruebas de todo lo que ha pasado. Entonces creo que con lo de Mauricio Barcelata se destapó pues una red de corrupción que también las mujeres ahora lo ejercen con estas nuevas leyes, hermana. Así que pues al menos nosotros vamos a seguirle dando visibilidad y seguimiento a este caso, porque más allá de los espectáculos, pues creo que a nadie nos gustaría ver un Patricio Cabezud 2.0, un Héctor Parra 2.0. Ya lo vivimos, en su momento no le pusimos la atención debida y pasó lo que pasó. Pues creo que como sociedad podemos pues remediar un poco esos errores, dándole caso a este tipo de seguimientos, y pues que se descubran estas redes pues de corrupción en contra de hombres que ahora los acusan de aberraciones muy horribles en contra de sus hijos, que creo que también es lo más bajo que como mamá le puedes hacer a un papá, ¿no? Pero como vieron, hermanas, y pues eso le costó la chamba el día de hoy a la tía Laura Zapata.